Y el título de esta meditación es Tres cosas para aprender de Daniel y su vida de oración. Dice este versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Como he dicho en otras oportunidades, aprendo mucho de la vida de otras personas. Me gusta leer biografías, me gusta leer la vida de grandes hombres de Dios y grandes hombres también de la historia humana que hicieron algo extraordinario, porque algo aprendemos de ellos. Y cuando realmente miramos su vida nos damos cuenta que son hombres y mujeres como nosotros, hombres y mujeres con las mismas virtudes y aún debilidades que nosotros tenemos, pero que hicieron cosas maravillosas. Siempre digo que las estadísticas ilustran, las figuras o las fotos hablan más que 1000 palabras, pero la vida de un hombre o una mujer impacta en la vida de otros. He aprendido muchas cosas, como digo, y he puesto en práctica cosas que he oído o he visto o he leído, estudiado acerca de los personajes bíblicos. De la vida de Daniel, por ejemplo, se mencionan muchas cosas. Todas ellas son dignas de imitar, son ejemplos. Por ejemplo, dice la Biblia que él era un joven muy inteligente. No solamente era inteligente por lo que él sabía de las letras y las ciencias, no solo de los judíos, sino también de los caldeos, sino que era un hombre muy sabio. Y hay una gran diferencia entre un hombre inteligente y sabio. Inteligente porque se ha preparado, ha estudiado, ha investigado, pero sabio es una cualidad, una virtud que Dios les da para escoger entre lo bueno y lo mejor, para escoger entre lo malo y lo bueno. Y eso era un hombre sabio. También era un hombre leal, era un hombre fiel, era un hombre de convicciones muy firmes. Nadie podía moverlo de lo que él creía. Y encima de eso dice la Biblia que era de buen parecer y otras virtudes más también. Pero cuando uno analiza cada una de ellas, hay una característica en su vida que yo creo que era la base de todas las demás. Era la base en la cual descansaban todas las otras virtudes, y eso era su vida de oración. A Daniel se le conoce en la Biblia como un hombre de oración. Como consecuencia de esto, Dios amaba a Daniel de una manera especial. Lo bendecía, lo ayudaba en cada momento de su vida. Dice la Biblia sobre este tipo de personas que oran, que buscan a Dios. En Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman, pero me hallan los que temprano me buscan. Y Daniel no solamente amaba a Dios, sino le buscaba temprano, le buscaba en oración, buscaba su presencia. Por buscar constantemente la presencia de Dios, Dios le dio una sabiduría sin igual. Tanto así que hubieron 3 reyes paganos de los persas que él aconsejó. Él fue consejero de 3 reyes. Uno de ellos fue Nabucodonosor, otro fue el rey Darío y el otro el rey Ciro. Él fue consejero, fue parte de la corte de estos 3 reyes. Todos estos personajes eran paganos, eran idólatras, no creían en el Dios de Israel, pero aún así lo escogieron por su sabiduría para que sea un consejero. Como todo ser humano, Daniel también pasó por pruebas. Las pruebas fueron parte de su vida. Hermanos, no estamos exentos, todos nosotros pasamos por dificultades, nos enfermamos, tenemos situaciones difíciles, y Daniel, aun cuando era extraordinario en su vida de oración, le tocó pasar por pruebas. El hecho de ser muy bien considerado ahí en la corte, de ser tan bendecido en todos los aspectos de su vida, todo esto despertó la envidia y los celos en sus compañeros de corte,
quienes rápidamente se convirtieron en sus enemigos. En el imperio persa habían 120 sátrapas. Un sátrapa era como un virrey, es decir, un segundo en autoridad debajo del rey. Habían 120 que habían en todo el imperio. Estos habían sido designados directamente por el rey de Persia. Ellos tenían autoridad en los asuntos civiles y militares en todas estas provincias del imperio. Pero sobre estos sátrapas habían 3 gobernadores. Uno de esos gobernadores era Daniel, y estos gobernaban todo el imperio. Todos ellos querían, los otros 2 y los 120 sátrapas querían deshacerse de Daniel. Y por todos los medios empezaron a buscar alguna forma en la cual podrían acusarle ante el rey. Pero saben una cosa, por más que buscaron, no pudieron encontrar nada. Y se dieron cuenta que la única forma en que podían acusarlo era en algo relacionado a su vida espiritual, a su relación con su Dios. Dice Daniel capítulo 6, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Ustedes conocen parte de esta historia, hermanos. Y estos hombres, estos 122 personas, compañeros del gobierno, de la corte, del rey, lograron que el rey Darío firme un edicto que por 30 días nadie podría arrodillarse, nadie podría adorar a nadie más que el rey. Y que si alguien desobedeciera este edicto, sería echado a un foso de leones hambrientos. Miren qué tremendo. Lograron que el rey firme esta ley, este edicto, de que nadie podía arrodillarse delante de otro Dios que no fuera el rey Darío. Y es aquí donde aparece el verso que hemos leído en el capítulo 6, versículo 10, que dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, del edicto del rey, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. En este verso tan cortito encontramos muchas lecciones, pero permítame en esta noche compartir con ustedes 3 cosas que resaltan en relación a la vida de oración de Daniel que nosotros tenemos que aprender. La primera enseñanza, en primer lugar, dice este versículo que Daniel oraba 3 veces al día. Dice, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Hermanos, Daniel había propuesto en su corazón buscar la presencia de Dios. Y lo había hecho, él había propuesto que 3 veces al día debería arrodillarse delante de Dios, aun cuando él estaba en el destierro. Recuerden que Daniel era un hombre que fue desterrado de su lugar, fue sacado de ahí y llevado como cautivo a Babilonia. Aun cuando vivía en un medio tan pesado, la influencia del mundo pagano, hermanos, era terrible. Él vivía en Babilonia. Y dice la palabra en Apocalipsis 17:5 que Babilonia era la gran ramera y era la madre de todos los pecados de la tierra, de todas las abominaciones de la tierra, dice Apocalipsis 17:5. Exactamente dice literalmente esto, Apocalipsis 17:5, refiriéndose a Babilonia. Dice, madre de rameras y madre de todas las abominaciones de la tierra. Realmente esta ciudad era una ciudad que vivía de espaldas a Dios. Y Daniel 1:4 dice que Daniel era un joven de buen parecer. Él era enseñado en toda sabiduría. Era sabio en ciencias, era de buen entendimiento,
sabía las letras y aún la lengua de los caldeos. No tenía Daniel realmente cerca a nadie que le hablara de Dios. Él estaba solo, no tenía los profetas de Israel. No podía ir al templo porque ahí en Babilonia no había templo del Dios de Israel. Sin embargo, él era un joven de convicciones profundas. Y es así que él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y también se propuso con todo corazón de orar 3 veces al día. Daniel era un hombre de oración, aún en medio de un ambiente hostil. Él era un hombre muy ocupado. Era uno de los 3 gobernadores. Y Darío realmente quería ponerlo como el rey, el gobernador principal. Hermanos, tenía tanto que hacer. Estaba tan ocupado, pero en medio de todos esos trajines, él había separado 3 tiempos del día para estar con su Dios. Ese horario no era negociable. El horario estaba separado. 3 veces tenía una cita con Dios. Y muchos estudiosos de la palabra suponen, conociendo la cultura judía, que era a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, tenía otro tiempo de oración. Hermanos queridos, la vida de Daniel nos hace recordar que todas las personas que Dios ha usado o que Dios está usando en la actualidad son hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios, que aman la presencia de Dios. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, que vivió entre los años 1834 y 1892, ha sido considerado por sus colegas, los predicadores de esa época, y hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores. Él edificó el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Ese fue un tabernáculo grande. Albergó la congregación cristiana más grande del mundo de su época. Tenía 5.300 personas. Tremendo. Algunos atribuyen al éxito de este pastor por sus dones de predicador. Pero realmente el principal secreto que dio poder a este hombre, a Spurgeon, fue su devoción por la oración. Él, cuando lo visitaban para preguntarle dónde está el secreto, por qué tu iglesia es tan grande y tan bonita, él los llevaba al sótano del templo y señalando un cuarto pequeño, él decía, este es el cuarto de energía de la iglesia, porque era un cuarto para la oración. Los hombres y mujeres que Dios ha usado han sido siempre hombres y mujeres de oración. Por su parte, un hombre que escribió la biografía de otro personaje, el doctor A.W. Tozer, quien fue un teólogo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, dijo de él en su biografía que el doctor Tozer pasó más tiempo sobre sus rodillas que en su escritorio. Dijo, su predicación y sus escritos fueron extensiones de su vida de oración. Aquí vemos otro hombre que impactó su época, su tiempo, pero que fue un hombre de oración. Aunque se le conocía mucho por predicador y escritor de libros, pero eso fue, como decía su biógrafo, una extensión de su vida de oración. George Mueller, otro personaje. En su vida fue un hombre muy importante. Levantó 3 grandes orfanatorios en Inglaterra que albergaban miles de niños. Él llegó a levantar más de $7 millones, pero no dependió de nadie para realizar este ministerio. Él solo dependía de Dios y era un hombre de oración. Queridos, los hombres y las mujeres que Dios ha usado como Daniel siempre han sido hombres y mujeres, han sido ejemplos en la oración. Daniel es un ejemplo de oración, de dependencia en Dios para nosotros. La pregunta para nosotros hoy de reflexión es, ¿cuántas veces oramos a Dios cada día? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración cada día? Hermanos, aunque Daniel era tan ocupado, él había separado 3 tiempos al día para orar
a su Dios. Y es un ejemplo, una enseñanza para nosotros. La segunda enseñanza de Daniel en su relación a su vida de oración es que él oró en todo tiempo. Dice este verso 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba en Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Miren lo que dice en la parte final. ¿Cómo lo hacía hacer antes? Es interesante, las palabras finales de este verso dice como lo solía hacer antes. Es decir, ahora estaba habiendo un tiempo de prueba. Había un edicto, él no se podía arrodillar frente a otro Dios o alguien que no fuera el rey Darío. Había un tiempo de crisis para él. Pero dice que él oraba 3 veces así como lo hacía antes. Es decir, cuando no había ese tiempo de crisis, cuando era un tiempo de bendición, cuando era un tiempo de bonanza, cuando era un tiempo de alegría, ahí oraba también Daniel. Pero también lo hacía cuando había un tiempo de prueba, un tiempo de persecución, un tiempo de crisis. Daniel oró en todo tiempo. Él buscó la presencia de Dios en todo tiempo. No solo tenía horas de oración en forma regular en tiempo de crisis, pero también tenía tiempo de oración desde antes cuando él estaba en bendición, cuando fue nombrado gobernador, cuando el rey lo halagaba, cuando todo iba bien oraba, pero también cuando estaba perseguido, cuando sus compañeros tramaban contra él para sacarlo de ese lugar, también oraba. Hermanos, es un ejemplo, Daniel, que no solamente buscaba a Dios en tiempos de crisis, porque hay muchas personas que buscan a Dios solo cuando tienen un tiempo difícil. No, hermanos, sino que también en todo momento podamos buscarle. En tiempos de bendición podemos también postrarnos delante de Dios. Por otro lado, otras personas dicen que a veces es más difícil ser cristiano en tiempo de bendición, porque nos olvidamos de Dios. Pero no, hermanos, tenemos que buscar a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos, como lo hacía Daniel. Porque si tienes oración, si tienes tiempos con Dios, desde antes, como lo hacía Daniel, cuando otros se postren ante dioses mundanos, paganos, tú estarás firme en lo que has creído. Si tienes tiempo de oración desde antes, como lo hacía Daniel, estarás preparado cuando la crisis de la vida venga y no vacilarás en tus convicciones. Si tienes tiempo de oración desde antes, como lo hacía Daniel, vas a enfrentar con calma a los leones y a los hornos ardientes de la vida. Si tienes tiempo de oración desde antes, no serás estremecido por malas noticias, sino que calmadamente te retirarás a tu aposento, a tu alcoba, sabiendo que Dios tiene una forma de salir, que Él tiene una forma de atravesar cualquier problema en el mundo. Dice Salmo 112, 7 y 8. El hombre que ama a Dios no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Me impresiona una entrevista que le hicieron al doctor Rick Warren, el pastor de la iglesia en California, sin duda un hombre de oración, un hombre muy famoso, consejero de muchos presidentes de los Estados Unidos, escritor brillante. Un libro que él escribió, Iglesia con Propósito, se vendió más de 15 millones de copias. Esto le dio mucho dinero, mucha popularidad, mucha fama. Pero en ese tiempo que estaba en el pico de su popularidad, se enteró que su esposa Kay se enfermó de cáncer, y un cáncer muy fuerte. En medio de esa prueba, el pastor Rick Warren dijo: en los momentos felices, alaba a Dios. En los momentos difíciles, busca a Dios. En los momentos de quietud, adora a Dios. En los momentos dolorosos, confía en Dios. En todo momento, agradece a Dios. Es decir, busca a Dios en todo momento. En tiempos difíciles,
o en tiempos felices, en tiempos de quietud o en tiempos de tormenta, en tiempos de dolor o en tiempos de alegría. Pero en todo momento vive agradecido a Dios, como lo hacía Daniel. Otra enseñanza de la vida de oración de Daniel es que él oró en todo momento, en tiempos de bendición, también en tiempos de prueba, como dice al final de este versículo, ¿no? Entró en su cuarto, oró 3 veces al día, como solía hacer antes. Y la tercera y última enseñanza de Daniel en relación a su vida de oración es que Daniel fue fiel a Dios aun cuando su vida corría peligro. Él no dejó de ser fiel a Dios. Dice la palabra, el versículo 10 que estamos meditando del capítulo 6 de Daniel, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. El edicto había sido firmado y decía que si una persona se arrodillaba a otro Dios que no fuera el rey Darío, iba a ser echado al foso de los leones. Pero cuando se enteró, dice este versículo, de que este edicto se firmó, él, como siempre, entró en su casa, abrió las ventanas de par en par que daban a Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día, como lo hacía siempre. Me pregunto, ¿no hubiera sido más fácil cerrar las ventanas y orar en secreto? ¿Tenía caso que Daniel abriera las ventanas? Él pudo haber orado en otro lado y no cerca de la ventana. Hermanos queridos, pero él lo hacía siempre así. Y él fue obediente a Dios, aun cuando esa obediencia ponía en riesgo su vida. Él fue consecuente con Dios. Él fue consecuente consigo mismo y con las personas delante de las cuales él le había testificado. Hermanos queridos, él con su actitud hizo lo que Pedro dijo cuando él fue apresado por predicar. Él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y siguió predicando, aunque esto le costó la cárcel. Daniel estaba seguro y está convencido que él no se inclinaría ante una estatua. Él no se inclinaría ante el rey Darío, pero él estaba convencido que sí lo haría ante Dios, el Dios de Israel. Lindo ejemplo de Daniel, consecuente con sus convicciones a pesar del peligro. Sabes, querido, me impresiona que Daniel estaba dispuesto aún a perder la vida, pero no perder su comunión con Dios. Si estás de rodillas delante de Dios, serás consecuente con Él, aun cuando esto implique que pierdas algo. Quizás no te van a echar al foso de los leones en este tiempo, pero alguien se puede burlar de ti. Alguien te puede señalar de fanático o de extremista. Alguien puede burlarse. Pero querido, no importa. Hay que ser consecuente con Dios en primer lugar, con nosotros mismos. Y cuando hagas esto, quizás pierdas algo, pero serás victorioso delante de Dios. Alguien dijo que si estás de rodillas delante de Dios, puedes estar parado frente a cualquier problema que tengas que enfrentar. Cuando estás de rodillas delante de Dios, te dará fortaleza, te dará el poder para enfrentar cualquier circunstancia, por difícil que sea. A manera de conclusión, me gustaría decir que, al final, Daniel, por su obediencia a Dios, fue echado al foso de los leones, porque él no negoció, él no claudicó, él siguió haciendo lo que hacía siempre, orar 3 veces al día, mirando a Jerusalén con las ventanas abiertas, postrado delante de su Dios. Dios no lo libró del foso de los leones, pero le dio algo mejor. Le dio su compañía y le dio la victoria sobre esta prueba. ¿Y sabes por qué sucedió esto? Porque Daniel era un hombre de oración. Porque Daniel buscó el rostro de Dios en todo tiempo y Dios honró a Daniel. Los últimos versículos de este capítulo 6, los versos 22 y 23,
van a testificar de esto. Estos versos dicen: mi Dios, hablando Daniel al rey Darío, le dijo: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esto significa que Dios envió su ángel. Dios le dio su compañía. Aun cuando estaba en el foso de los leones, no le hicieron daño. Dice que él fue sacado sin ninguna lesión. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Daniel es un ejemplo para nosotros hoy, queridos. Su confianza en Dios, su vida de oración, le dieron una convicción tal que siempre tuvo la victoria. No le importó cuán difícil sea la situación. ¿Sabes, querido? Lo hermoso de esta meditación, esta reflexión, es que Dios tiene esa misma provisión para nosotros. Si actuamos como Daniel, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si le clamamos, Él hará lo mismo con nosotros. Hay poder en la oración. Dice la palabra en Isaías 65:24, antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún claman, yo habré oído. Sabes que antes que Daniel clamara a Dios, él ya le había respondido. Y aun cuando estaban hablando Daniel, ya Dios le había oído. Y ya Dios había respondido. En esta noche quiero invitarte para que tú que me escuchas, a partir de hoy hagas un compromiso con Dios, de buscarlo cada día en oración. Pero antes de que hagas este compromiso, quiero compartir contigo lo que hace años aprendí, que trato de practicarlo en mi vida, y es lo que se denomina como la ley de las 4D. Es decir, es una ley que está compuesta por 4 palabras que empiezan con la letra D. Y si cumplimos estas palabras, nuestra vida nunca más será la misma. La primera palabra es deseo, deseo. ¿Sabes, querido? Nada sucede si no hay deseo. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y mientras tenga aliento de vida, madrugaré a buscarte. Isaías, cuando se acostaba en la noche, dice que deseaba que venga la mañana para estar con Dios. Todo empieza con un deseo. Así como Isaías, debemos desear buscar a Dios en oración cada día, cada día. Debes apartar un momento, quizás al amanecer, al levantarte, o quizás levantarte más temprano y buscar la presencia de Dios en oración. El deseo es muy importante. El deseo mueve las otras acciones en nuestras vidas. Se habla mucho de Thomas Alva Edison, el hombre que inventó la luz eléctrica. Él fue un apasionado, él lo deseó con todo su corazón. Hizo más de 100 inventos. Y cuando estaba en el invento número 100 se le quemó la casa y todos sus implementos. Un periodista vino y le hizo una entrevista y le preguntó si no creía que ya había fracasado suficiente. 100 veces había intentado y no lo había logrado. Y él le respondió: ya conozco 100 veces cómo no debo hacerlo, pero seguiré intentándolo. Y siguió y siguió. Tenía el deseo profundo de encontrar la solución hasta que un día inventó la luz eléctrica que ahora todos nosotros la disfrutamos. Primera palabra, deseo. Desea con todo corazón, tu corazón buscar a Dios. Segunda palabra, decisión. Hay personas que desean una cosa siempre, pero que no hacen nada por conseguirla. Es decir, no toman una decisión que mueva su voluntad. Si así es, nada va a suceder. David decía en el Salmo 95:6,
Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él era un apasionado por Dios. Él había tomado la decisión de ir al Señor cada día, adorarle, a postrarse, arrodillarse delante del Señor. Toma hoy la decisión de buscar a Dios cada mañana. Hermanos, David era un hombre muy ocupado, era el rey de la nación, como Daniel. Era el gobernador, el principal gobernador de esa nación poderosa, pero tomó la decisión de pasar tiempo con Dios. En el caso de David, tomó la decisión de en la madrugada encontrarse con su Dios. Él decía, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él había decidido dedicar las primeras horas de la mañana para buscar a Dios. Deseo, decisión. La tercera palabra es disciplina. Si tenemos el deseo y si tomamos la decisión, pero no somos disciplinados, nada va a suceder. Debemos ser disciplinados. Debemos ser perseverantes. El apóstol Pablo decía en Efesios 6:18, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y miren lo que sigue, velando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Disciplina. Ora cuando tengas ganas. Ora cuando no tienes ganas. Ora cuando estés alegre. Ora cuando estés triste. Ora cuando tengas muchas palabras para decirle a Dios. Y ora en silencio cuando estés tan cansado y tan triste que no tengas aún palabras. Ora, busca a Dios. Sé disciplinado, sé perseverante. Y si cumplimos fielmente las tres primeras palabras, deseo, decisión, disciplina, naturalmente disfrutarás de la cuarta palabra, que es deleite. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y agrega el Salmo 16:11, en tu presencia, yo diría solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si formas el hábito de buscar a Dios cada día, aunque al principio te va a costar, al final vas a deleitarte, porque estarás con la persona más importante que existe en este universo y es Dios. No hay nadie superior a Dios. Y cuando estás en su presencia te vas a deleitar. Por eso decía el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor. Y cuando tú te deleitas en Él, dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto es lo que hacía Daniel. Se deleitaba en el Señor. Él tenía el deseo profundo de estar con su Dios. Él tomó la decisión un día de orar 3 veces al día a su Dios, aun cuando estaba lejos de Israel. Él fue disciplinado, lo hizo en todo tiempo, en buen tiempo, en tiempo de crisis, en tiempo de bendición, en tiempo de prueba, en todo tiempo. Y al final se deleitó en la presencia de Dios. Te invito hoy que hagas un compromiso con Dios, de buscar tiempos, de buscar su presencia en oración. Así como lo hizo Daniel, quien hoy es un ejemplo para nosotros. Daniel separó 3 tiempos del día para orar, aun cuando vivía en una de las ciudades más pecadoras del mundo. Ese tiempo para Daniel no era negociable, era un tiempo con Dios. Daniel oró a Dios siempre. Lo hizo en tiempos de bendición, en tiempos de bonanza, en tiempos de alegría, pero también en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Daniel oró a Dios siempre, sin desmayar. Daniel oró aun cuando su vida corría peligro. Si oraba a otro Dios que no fuera la estatua del rey, él sería echado al foso de los leones, hambrientos. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Él prefirió inclinarse ante su Dios en lugar que ante un hombre, un pagano. Dios al final no lo salvó del foso de los leones, pero le dio algo más importante, le dio su compañía. Dice Daniel 6:23, Daniel, un ángel llegó a él
y tapó la boca de los leones. Y él fue sacado del foso sin ninguna lesión, porque había confiado en su Dios. Qué linda lección para nosotros. Lindo ejemplo de imitar la vida de Daniel. 3 hermosas enseñanzas en relación a su vida de oración. Estoy totalmente seguro, queridos, que si esto hacemos, el Señor estará con nosotros siempre. Y aunque estemos pasando por diversas pruebas, como las que tuvo que pasar Daniel, en ese momento de prueba, gozaremos de su compañía. Y Dios cerrará la boca de los leones y quitará la prueba que está delante de nosotros y se glorificará en nuestras vidas como lo hizo en la vida de Daniel. Damos gracias al Señor por esta linda enseñanza. Damos gracias al Señor porque su palabra es fiel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y si estás pasando por dificultades, te pido que pongas tu confianza en Dios. Tú, ahí donde estás, con tus propias palabras, dile: Señor, ayúdame. Yo no puedo. Ayúdame, Señor, te necesito. Ven a mi vida, fortaléceme. Y estoy seguro que con tu ayuda, yo pasaré esta prueba en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.